how to pray. Teach me all along the way, how to be like Jesus. Be like Jesus, place my soul in the home. Nuestro tema de hoy tiene por título La verdadera educación. Estando implícito en ese título el hecho de que si hay una verdadera educación es porque también hay una falsa. Y entendiendo como ciencia todo lo que tiene que ver con el conocimiento o el saber. Hay una falsa educación que ha sido propagada a lo largo de la historia. Esa falsa educación, el apóstol Pablo le dijo a un joven que la evitara. Vamos a leer Primera de Timoteo, hermanos, el capítulo 6, versículo 20. Primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 20. Dice así la palabra de Dios: Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Cuál es la falsamente llamada ciencia? La falsamente llamada ciencia es aquella que quita al Dios de la ciencia del conocimiento. La falsamente llamada ciencia es aquella que desplaza a Dios como el creador de los cielos y la tierra. La falsamente llamada ciencia es aquella que dice que no tiene sentido orar, porque Dios no puede contestar oraciones que vayan en contra de las mismas leyes que Él ha hecho, indicando con eso que no existen los milagros. La falsamente llamada ciencia es aquella donde se concentra en las masas y hace que el ser humano solo memorice, pero no razona. La falsamente llamada ciencia es aquella que ha desplazado el libro de los libros como libro de texto para adquirir el conocimiento y ha hecho para conocer, valga la redundancia, la ciencia, una serie de libros que lo único que hacen es pervertir el vocablo educación. Esa es la falsamente llamada ciencia. Pero, ¿cuál es la verdadera? Comencemos por definir qué es la educación. Los diccionarios dan diferentes significados de lo que es la educación. Pero a nosotros, como pueblo de la verdad presente, Dios nos envió el verdadero significado de lo que es la educación. De manera que, dejando a un lado lo que los diccionarios puedan decir, vamos a circunscribirnos a la palabra inspirada que nos llegó por medio de la mensajera Elena White. Y ella nos dice en la página 13 del libro de la educación que la verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Hoy en día nosotros registramos a nuestros hijos en las escuelas. El ser humano se registra en las instituciones para adquirir conocimiento y se llega a pensar que es educada la persona que más sabe. Se llega inclusive a decir, oh, esa persona tiene educación porque por lo menos tiene 2, 3 títulos. O decimos, tal persona es educada porque llegó a un nivel académico bien alto.
A eso nosotros le llamamos educación. La mensajera del Señor dice: la verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más, dice, que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el período de la existencia del hombre. Es decir, la verdadera educación no es que yo me logre graduar de high school, o que yo logre obtener un bachelor, o un máster, o un PhD. No, dice esta sierva, es mucho más que eso. Es más que una preparación para la vida terrenal. Abarca todo el período de la existencia accesible del hombre. Y si queremos una definición más clara, esta sierva le fue revelado: la verdadera educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. En otras palabras, la persona educada es aquella que está bien armonizada en su parte física, mental y espiritual. Como decíamos hace unos días atrás, ha llegado a ser simétrico en su carácter. Esa es la persona que verdaderamente es educada. Dice esta sierva que la verdadera educación prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Las personas hoy en día pueden adquirir conocimientos académicos y pueden creer que están educados. Sin embargo, si no viven para servir, entonces no sirven para vivir. Porque la mensajera del Señor dice que la verdadera educación es donde el estudiante se prepara para servir aquí y también para servir allá en el reino de los cielos. Teniendo claro estos conceptos, o al menos esta definición de lo que es educación, vale la pena entonces preguntarnos si ya la hemos adquirido. Y vale la pena preguntarnos si cuando nuestros hijos los registramos en la escuela realmente la están adquiriendo, siendo que esto es la educación. Así de amplio el concepto, dice esta sierva de Dios en Consejos para los Maestros, página 85, que se necesita una educación más abarcante, una educación que exija al personal docente más reflexión y esfuerzo de lo que exige la simple instrucción en las ciencias. La pregunta es: ¿contamos con ese tipo de personal? Las instituciones educativas hoy nos proveen de ese tipo de personal docente que se esfuerzan por buscar esa armonía en el educando, en el alumno, de entre la mente, el espíritu y su parte física, su cuerpo. ¿Tenemos nosotros hoy ese tipo de docentes? ¿Las escuelas proveen de ese tipo de docentes? ¿O las escuelas simplemente proveen docentes que agarran un libro de texto debidamente elaborado y no se sale de ese libro y prepara a los alumnos para que saquen buenas notas en base a lo que dice ese libro, sin importarle el desarrollo armonioso de la parte física, mental y espiritual del ser humano? Siendo honestos, hay docentes más que se basan en los libros de textos, menos en la palabra de Dios para educar a una persona. Así que, siendo así, hermanos, yo creo que tenemos que volver a casa. Tenemos que volver a la educación en la casa. Tenemos ya que dejar de estar esperanzados
a que nos lo eduque el mundo a nuestro hijo y volvamos nosotros a hacer nuestro papel en la casa. ¿Y por qué en la casa? Porque dice esta sierva que en su sabiduría el Señor ha decretado que la familia sea el mayor agente educativo y que es en el hogar donde se ha de empezar la educación del niño, que allí está su primera escuela. Allí con sus padres como maestros debe aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Lecciones de respeto, obediencia, reverencia y dominio propio. ¿Te lo van a dar allá afuera? ¿Lo va a adquirir tu hijo allá afuera? No. Esto solo se lo puedes dar tú, mi hermana y mi hermano, como maestros de tu hijo. Siendo que la educación es tan elevado el concepto, hermanos, debemos volver a casa a jugar el papel que Dios nos ha encomendado como maestras y maestros de nuestros hijos. Y ya lo dijo Salomón y vamos a leerlo en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Proverbios capítulo 22 y versículo 6. Dice así el sabio: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye. Me gusta la King James Version. Dice, entrena al niño. Entrena al niño. Es que, hermanos, cuando se habla de la ciencia de la verdadera educación, allí está involucrado el entrenamiento. Allí está involucrado el entrenamiento manual. Allí está involucrado el entrenamiento intelectual. Allí está involucrado el entrenamiento espiritual. Y dice, entrénalo. Hermano y mi hermana, en esta mañana, vale la pena que en este momento evalúes si has jugado el papel como Dios lo manda. Si realmente, como dice la versión en inglés, la King James, has entrenado a tu hijo. Mira esta declaración tan fuerte que voy a compartir contigo, de Consejo para los Maestros, página 103. Si no se instruye correctamente al niño en la casa, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. Fuerte. Y lamentablemente, habemos padres que renunciamos un día a ser nosotros los entrenadores de nuestros hijos. Y esperamos que en la escuela, esperamos que el gobierno, esperamos que el maestro, que ni siquiera sabemos quién es, cuáles son sus convicciones, realmente si tiene fe en Dios, esperamos que allá nos lo educaran. Y vean bien lo que dice esta sierva: si no lo educas tú, si no lo educo yo, Satanás lo va a educar por instrumentos que él elija. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, dice esta sierva en El conflicto de los siglos, página 649, que Satanás, por medio del temor o de la fuerza, procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Y para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y civiles y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Así que si estábamos confiados
de que en la escuela nos están entrenando al hijo, de que en la escuela nos lo van a educar bien, Satanás está hoy en día utilizando a las autoridades civiles para imponer leyes humanas que van contra la ley de Dios. Para nadie es fuera del conocimiento de que desde aquel día, cuando la Casa Blanca de este país, Estados Unidos de América, apareció iluminada con la bandera de ese sector de la sociedad que ustedes ya saben, para nadie es fuera del conocimiento que cuando el Congreso simplemente guardó silencio mientras la Casa Blanca se iluminaba con esta bandera, porque la Corte había legislado en cuanto a lo que es el matrimonio y había legislado contrario a la ley de Dios. Para nadie es extraño que ese día América firmó su sentencia. La sentencia divina pende sobre este país y sobre todos los países que le han seguido. Pero es interesante que desde que aquel día se firmó esa ley, de una manera acelerada se han ido haciendo otras leyes que van siempre en esta dirección, fomentando la decadencia moral. Y creo que todos hemos sido conscientes de esta noticia que ha salido en estos últimos días, de la ley transgénero, donde tu niña puede estar en un baño de mujeres y un niño que dice que se siente identificado como niña también puede ir allí. No puedo entender cómo las autoridades civiles pueden emitir este tipo de leyes. Solo lo entiendo dentro del gran conflicto que se libra entre las fuerzas del bien y del mal, y mirando al enemigo, utilizando a las autoridades para que de esa manera se eduque a tu hijo que está en la escuela. La educación que los hijos recibirán con esta ley es que es normal, si eres hombre, actuar como mujer. Es normal, si eres mujer, actuar como hombre. Y es tan normal que puedes usar el mismo baño. Hermanos, imaginémonos que usted tiene una hija de 14 años y está en el baño y luego entra un muchacho también de 14 años. Imaginémonos que por la promiscuidad que existe, este muchacho enseña sus partes genitales. ¿Cómo esta niña se va a sentir? Imaginémonos cómo la privacidad es violada con este tipo de ley. Hermanos, si la moralidad de este país ya andaba baja, con este tipo de leyes todavía va más baja. Ya usted puede imaginarse los embarazos precoces que van a haber. Y hermanos, todo esto en la falsamente llamada ciencia de la educación es que se está presentando. ¿Qué nos dice esto, mis hermanos? Que Estados Unidos va rápido hacia Sodoma. Y el Señor Jesús nos ha dado una advertencia a nosotros al mirar todo este tipo de cosas. Él dijo en Lucas 17, versículo 28 al 30. Lucas 17, versículo 28 al 30. Dijo así el Señor. Así mismo dijo: como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Al mirar cómo los Estados Unidos de América
el país que Dios permitió que surgiera en esta parte del mundo, con propósitos nobles, al mirar cómo va camino a Sodoma y al ver cómo estas leyes promueven la inmoralidad, Jesús dice: es una señal de que yo vengo pronto. Es una señal, dice el Señor, de que los días que se están viviendo son como los días de Lot, como los días de Sodoma. Hermanos, ¿qué pasó en Sodoma? Tal vez usted lo ha oído en historias, pero es mejor que lo lea. Vamos a Génesis capítulo 18, para que veamos por qué Jesús dice que como en los días de Sodoma. Génesis capítulo 18, y vamos a leer el verso 20. Y aquí nosotros encontramos la palabra que dice: entonces Jehová le dijo. Esta es una conversación, hermanos, de Cristo con Abraham. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y bueno, hermanos, dice que se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham se quedó allí con Cristo. Y entonces dice el versículo 23 que Abraham le dijo al Señor: ¿vas a destruir, le dijo, también al justo con el impío? Y el Señor le dijo, y Abraham le dijo, quizá, le dijo, haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Vas a destruir también y no vas a perdonar a ese lugar por amor a esos 50 justos que estén allí? Lejos de ti, le dice Abraham, el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. No, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra le dice: ¿no ha de ser lo que es justo? Abraham apelando a la justicia. Entonces verso 26 dice que Jehová le dijo: si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaría a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham le dijo: ya comencé a hablar, mi Señor, y aunque soy polvo y ceniza, quizá falten de 50 justos 5. ¿Destruirías por aquellos 5 toda la ciudad? Y el Señor dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y le dijo: quizás se hallen allí 40. Y el Señor le dijo: no la voy a destruir por amor a los 40. Entonces Abraham le dijo: no se enoje ahora, mi Señor, si hablo, quizás se hallen allí 30. Y respondió: no lo haría si hubieran allí 30. Y le dijo otra vez Abraham: ya emprendí el hablar a mi Señor, quizás se hallen allí 20. Y el Señor le dijo: no la destruiría por amor a esos 20. Y volvió a decir Abraham: no se enoje ahora, mi Señor, si hablares solamente una vez, quizás se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió el Señor, por amor a esos 10. Bueno, terminó la conversación y el verso 33 dice que Jehová se fue luego de que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Hermanos, ¿por qué Dios al final? Porque la historia termina diciendo de que al final Sodoma fue destruida. ¿Por qué la destruyó? ¿Porque era toda la sociedad homosexual? No, hermanos, no eran todos homosexuales. Recuerden que Jesús dice que compraban, vendían. Era una sociedad con una economía. El mismo Lot no se hubiera ido a vivir allí si no hubiera sido buena para prosperar. Sin duda Lot
se fue allí porque tenía conocimiento que había una sociedad heterosexual, entendiéndose como heterosexual el que un hombre le guste a una mujer y una mujer a un hombre como una cosa normal. Sin embargo, hermanos, aunque la sociedad de Sodoma también era heterosexual, toda fue destruida. Si ustedes ven en el capítulo 19, dice el versículo 1, que llegaron los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y allí estaba Lot sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y le dijo: mis señores, les ruego que vengan a mi casa, de aquí su siervo, y que se hospeden y que se laven los pies, y por la mañana se levantan y siguen su camino. Y ellos dijeron: no, aquí en la calle nos vamos a quedar esta noche. Mas Lot insistió con ellos, y por último se fueron con él y entraron en su casa, y les hizo un banquete, coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostaran, ¿qué sucedió, hermanos? Vinieron, dice, un grupo de hombres de la ciudad a rodear la casa de Lot. Eran los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Pregunto en esta mañana, ¿tenía algún sistema de educación Sodoma? ¿Contaba Sodoma con escuelas? Sin duda que sí. Una comunidad o una sociedad heterosexual, aparte que cuenta con una economía, también cuenta con un sistema de educación. Pero aquí nosotros vemos de que los que llegaron eran hombres y también jóvenes. Ya usted puede imaginarse entonces cómo andaban las escuelas de Sodoma, cómo los jóvenes también se habían degenerado en aquellas escuelas. Y bueno, dice que llamaron a Lot, verso 5. Estoy leyendo capítulo 19 de Génesis y hoy verso 5. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Conocer aquí es tener relaciones sexuales con ellos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y les dijo: hermanos, no hagan tal maldad. Aquí tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las voy a sacar afuera y hagan con ellas como bien les parezca. Solamente que a estos varones no les hagan nada, porque han venido a la sombra de mi techo. Y ellos le dijeron: quítate. ¿Vino este extraño para habitar entre nosotros y ser nuestro juez? Ahora te vamos, le dijeron, a hacer más mal que a ellos. Y comenzaron a hacer violencia con aquel varón llamado Lot. Y se acercaron para romper la puerta. Pero entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. Allá habían chicos, allá habían jovencitos que en las escuelas de Sodoma se habían degenerado. Y dice que desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijas, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. ¿Cuál era el papel de Lot ante tanta depravación, ante tanta inmoralidad y ante el juicio divino que pendía sobre Sodoma? El papel de Lot era sacar a la familia de la ciudad, sacar a sus hijos e hijas. Por eso es que digo que era heterosexual la sociedad, porque Lot tenía hijos, tenía yernos. Es decir, habían hombres que le gustaban las mujeres también. Era una sociedad heterosexual con una homosexual. Bueno, porque vamos a destruir este lugar, dice los ángeles, porque el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo.
Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, porque eran yernos, porque ya estaban comprometidas para casarse con ellos. Y les dijo: levántense, salgan de este lugar, Jehová va a destruir esta ciudad. Mas a los yernos les pareció como que un chiste Lot les estaba contando. Bueno, dice el verso 15, que al rayar el alba, los ángeles le daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí. En esta expresión, que se hallan aquí, está implícita la idea que por lo menos habían 2 más que no estaban allí, que a lo mejor andaban allí en la ciudad afuera. Bueno, tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, dice, los varones asieron de su mano, lo agarraron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Parte de la familia de Lot, sin duda, fue destruida. Sin duda fueron material inflamable aquel día. Sin duda, porque siempre en una familia hay hijos que eligen la rebelión contra sus padres. Hay hijos que inclusive prefieren la amistad con los incrédulos y viven donde los incrédulos viven, andan en lo que los incrédulos andan, y desoyendo el consejo de los padres tendrán la misma suerte que los incrédulos. Hermanos, las escrituras dicen que Sodoma fue destruida y Gomorra también. Toda la sociedad, tanto heterosexual como homosexual, fue destruida. La pregunta es: ¿por qué tuvo que morir la sociedad heterosexual? Sin duda porque la sociedad heterosexual se había llegado a conformar con el estilo de vida de Sodoma. Sin duda la comunidad heterosexual hasta peleaba los derechos de los homosexuales. Sin duda la comunidad heterosexual ya había oído tanto de que por la ley aquello se había hecho normal, que ya no había en ellos ningún clamor. Sin duda no había en ellos ninguna manifestación de molestia por aquel estado de la sociedad. Sin duda, hermanos, la sociedad heterosexual fue destruida porque ya no alzó la voz, porque les parecía normal, porque había aceptado que en las escuelas inclusive se aplicaran las leyes que promovieran la inmoralidad. Sin duda, aquello se había vuelto tan normal que se acostumbró a aquella sociedad a vivir así, en abierta rebelión con Dios. El pueblo americano debe poner atención a lo que sucedió en Sodoma. Y la actitud de los ciudadanos de este país y la actitud de todos los que vivimos aquí no debe ser una actitud de conformismo. Tampoco debe ser una actitud de homofobia. Pero tampoco debe ser una actitud de, con el silencio, aprobar el pecado, porque las prácticas homosexuales y lesbianas son pecado, dice la palabra de Dios. No te echarás con varón, está escrito. Hermanos, no estoy promoviendo aquí en la iglesia un espíritu de homofobia o de odio en contra de un determinado sector de la sociedad, pero sí es mi deber, por la autoridad que Dios nos ha dado a los pastores, de denunciar las prácticas como pecado aberrante delante de Dios. Y que nosotros como pueblo de Dios deberíamos clamar, y al mismo tiempo deberíamos en las escuelas pronunciarnos y decir: no, no puede ser. Estados Unidos va a ser destruida como van a ser destruidas todas las demás naciones, y su sociedad heterosexual correrá la misma suerte, simplemente porque cierra los ojos y se hace la desentendida. Es interesante que junto con esta ley transgénero, donde tu niña se puede ver con niños en el baño, independientemente de la edad, solamente porque hay
afinidad sexual, mental. Interesante que previo a esta ley se firmó otra. Esta fue bipartidista y la celebraron todos y dijeron: ahora sí, aquella ley de educación que el anterior presidente tenía, que no estaba bien, ahora con esta otra, donde cada estudiante triunfa, la cosa va a ir mejor en este país. Más no sabe la gente que analistas que se han tomado el tiempo para explorar detenidamente esta ley han visto que esta ley contempla prolongar las horas de escuela de los hijos por lo menos a 12 horas diarias. Muchos no han visto que detrás de esta ley está contemplado inclusive el prolongar los días de escuela en la semana y prolongar los meses de escuela durante el año. Cuando leí al secretario de Educación de este país decir: me parece que el tiempo que pasan los niños en la escuela es muy corto, me parece que la semana escolar es muy corta, me parece que el año escolar es muy corto, dije: ¿hacia dónde van las autoridades civiles? ¿Hacia dónde va el gobierno con la niñez? Interesante que hasta está contemplado en esta ley, donde cada estudiante triunfa, el establecer incluso colegios con internado, para que así puedan los hijos permanecer ahí todo el tiempo. Y hasta está contemplado visitar a los padres para ver si están bien de la mente, para poder educar a sus hijos en la casa. Hay mucho que hay detrás de esta ley de escuelas comunitarias bajo el título Cada estudiante triunfa. Y no va a faltar quien diga que ya estamos con teorías conspirativas aquí. No estamos conspirando, estamos presentándole al pueblo cómo son las cosas para que no sea engañado. Hermanos, ¿por qué tanto interés en querer retener a los hijos más tiempo en la escuela? ¿Por qué tanto interés en querer que hasta si era posible estén como internados? Si nosotros revisamos la historia y vemos el papel que los jesuitas han jugado a lo largo de la historia en el área de la educación, nosotros vamos a encontrar que sin duda aquí está la mano de ellos. Porque hay una persona que yo voy a presentar ahorita que es autoridad en asuntos educativos, y es el profesor Sutherland. El profesor Sutherland fue contemporáneo de la hermana White, fue el pionero de la educación adventista. Es más, la hermana White fue su mentora. Sutherland tuvo el privilegio de implementar la verdadera ciencia de la educación tal como Dios la reveló a la mensajera del Señor. Por eso Sutherland tiene autoridad para hablar en este día acerca de los peligros de los sistemas educativos que en estos tiempos existen. Tengo conmigo aquí este libro que se llama Estudios sobre la educación cristiana, del profesor Sutherland. Les recomiendo que lo adquieran. En la librería Los Tres Ángeles en la tarde hay como unos 20 creo, pero si se acabaran, buscan adquirirlo. Lean este libro. Sutherland habla de qué es la verdadera ciencia de la educación y los peligros de la educación actual. Bueno, dije, ¿qué habrá detrás de querer retener a los niños tanto tiempo en la escuela? ¿Qué habrá detrás de inclusive que permanezcan hasta las 24 horas? Sutherland dice lo siguiente: los jesuitas, dice, invadieron también el Nuevo Mundo, quedando completamente establecidos. Y desde entonces han estado aquí empleando sus métodos característicos. Aquí, al igual que en cualquier otra parte, su único propósito es obtener la dirección exclusiva de la educación, para que al quedarse con los jóvenes en sus manos puedan moldearlos de acuerdo a su propio patrón. Así se inmiscuyen, así se infiltran en los países, en los gobiernos, porque tienen como estrategia
quedarse con nuestros niños para moldearlos de acuerdo a su propio patrón. Hermanos, ¿por qué los jesuitas se levantaron con un sistema de educación papal? Porque estos dos hombres, Lutero y Melanchthon, se levantaron allá en la Edad Media para poder detener todas las herejías del papado, para poder romper con toda la mentira que el papado proponía. Pero Lutero y Melanchthon, dice Sutherland, que vieron que si querían hacer una reforma tenían que empezar por la escuela. Vea lo que dice Sutherland. Lutero y Melanchthon, los grandes reformadores del siglo XVI, entendieron claramente que era imposible tener una reforma religiosa permanente sin educación cristiana. Así que no solamente dieron atención a las doctrinas del papado, sino que también desarrollaron un sistema fuerte de escuelas cristianas. Melanchthon decía: descuidar a los jóvenes en nuestra escuela es simplemente como sacarle la primavera al año. Quienes permitan que las escuelas decaigan, sacan verdaderamente la primavera del año, porque la religión no se puede mantener sin ellas. Melanchthon dirigía firmemente sus esfuerzos al avance de la educación y a la edificación de buenas escuelas cristianas. En la primavera de 1525, con la ayuda de Lutero, reorganizó las escuelas de Eisleben y de Magdeburg. Y él dijo: la causa de la verdadera educación es la causa de Dios. El Señor, hermanos, iluminándole a estos hombres que si querían arrebatarle al papado todas sus mentiras, tenían que enfocarse en una educación cristiana. ¿Por qué? Sigo leyendo. En 1528, Melanchthon redactó el plan para las escuelas sajonas, que sirvió como la base de organización para muchas escuelas por toda Alemania. Este plan tenía que ver con el asunto de un sinnúmero de estudios que no solo eran infructuosos, sino incluso perniciosos. El maestro no debería cargar a los niños con demasiados libros. El sistema de educación, hermanos, que había en la Edad Media era un sistema largo. Y a veces me pregunto, ¿cuánto de los años que uno pasa en una escuela, cuánto de eso realmente uno utiliza en la vida? ¿Cuánto el que se titula de una carrera larga, realmente de eso que se tituló, cuánto de eso realmente le sirve para su profesión? Pero el plan de educación papal que había en aquel tiempo dice que se trataba de un sinnúmero de estudios que no solamente eran infructuosos, sino hasta perniciosos. Y Melanchthon miró que el maestro no debería cargar a los niños con demasiados libros. Así que mire lo que sigue diciendo Sutherland. Estos reformadores, Lutero y Melanchthon, se dieron cuenta que la fuerza de la iglesia papal descansaba en su sistema educativo, y le infligieron un golpe triturador a este sistema, e hiriéndolo, trajeron a la iglesia papal a sus rodillas. Los reformadores establecieron un sistema de escuelas cristianas que hacían de los niños verdaderos protestantes. No puede usted tener un hijo que diga a usted: este es un verdadero protestante, mientras que está siendo formado y educado por un sistema de educación papal. Así que Melanchthon y Lutero, al hacer la reforma, dijeron: esto debe de ir acompañado del establecimiento de escuelas cristianas. Recuerde que era la medianoche para el mundo y el mediodía para el papado, por eso le llaman la Edad Media, en el sentido de que había mucha tiniebla. Mucha gente no leía la Biblia porque ni siquiera estaba a la disposición en el idioma. Había mucho analfabetismo. La educación estaba bajo el control del Papa. Y Lutero y Melanchthon dijeron: si queremos que la gente entienda, tenemos entonces que cambiar este sistema. Bueno, por eso es que los jesuitas se levantaron y dijeron: si queremos realmente detener este avance,
porque era una efervescencia la educación cristiana. Los jesuitas entonces, dice Sutherland, que encontraron su misión especial en combatir la reforma. Y como el medio más eficaz de contrarrestar el progreso del protestantismo, eligieron como blanco el control de ¿qué cosa? De la educación. Y desarrollaron, dicen los jesuitas, una inmensa actividad educativa en los países protestantes. Hermanos, se infiltraron en los países protestantes y ganaron, dice, para sus escuelas una gran reputación. Más que cualquier agente, estaba el progreso de la reforma, e incluso tuvieron éxito en recuperar territorio que había sido conquistado por el protestantismo. Trabajaron principalmente a través de sus escuelas, las escuelas de los protestantes, en las cuales, dice, establecieron y controlaron grandes números de masas. Cada miembro de la orden se llegó a convertir en un práctico y competente maestro. Dedique tiempo usted a leer sobre el papel de los jesuitas y la educación, o el papel que ellos han jugado infiltrando la educación de los países, y mirará que todo esto es verdad. Bueno, llegaron aquí a América y las tres principales universidades de este país, las más antiguas, Harvard, William and Mary y Yale, fueron infiltradas. Harvard, que fue la primera escuela que los padres peregrinos fundaron en este país, los que estaban detrás de la escuela, la iglesia que estuvo de por medio en levantar aquella escuela, ellos cometieron un gran error. Resultó, hermanos, que los padres peregrinos, las iglesias protestantes que venían de Inglaterra, que venían de Europa huyendo por la persecución papal, decidieron cortar con todas las doctrinas papales, pero no cortaron con el sistema de educación papal. Y al llegar los jesuitas aquí, las infiltraron y poco a poco las fueron llevando a que adoptaran nuevamente el sistema europeo. Harvard se dice que era una copia de Cambridge, y Cambridge era una copia de Oxford, y Oxford era una copia de París, y París era la universidad de los papas. Así que William and Mary y Yale simplemente fueron copia de Harvard. Es impresionante cómo de estas universidades inclusive han surgido presidentes que gobiernan los países del mundo. Varios presidentes de este país han salido de Yale, y Barack Obama ha salido egresado de Harvard. Los jesuitas no solo infiltraron las universidades de los protestantes, sino que llegaron a fundar la de ellos, la de Georgetown. Y uno, cuando ve tanta defensa en pro de los homosexuales, uno se pregunta, ¿será que en una universidad católica puede haber algún movimiento gay? Interesante cuando usted se mete a buscar en la Universidad de Georgetown, que es jesuita, católica, encuentra que también allí el movimiento tiene su fuerza. Hermanos, dice Sutherland que la iglesia de Roma se rejuveneció con los jesuitas y vino aquí con soldados resueltos. Sutherland mira a los jesuitas como soldados resueltos, entusiastas, celosos, que no saben de otra cosa que vivir, ser gastados y morir por su iglesia. Ella está determinada, su iglesia, a conquistar y a traer de vuelta, humilladas y acabadas, completamente subyugadas a las denominaciones protestantes. Y por eso es que quitándole los hijos y manteniéndolo por más tiempo en las aulas, saben que tienen una estrategia. Dice Sutherland que la iglesia católica a estos jesuitas los tiene por todas partes. Los tiene, dice, como editores, los tiene como maestros,
los tiene como oficiales públicos. En fin, son hombres, dice, que están trabajando para moldear el sentir público, para capturar posiciones importantes y controlar al gobierno, pero sobre todo para obtener el control a través de sus maestros de las mentes de los niños protestantes y de la juventud. Ya usted puede entonces ir mirando por qué tanto interés en quitarlo de la tutela de los padres. ¿Por qué tanto interés en usurpar la autoridad de los padres sobre los hijos en la parte educativa para que personas extrañas y el gobierno mismo se encargue de ellos? Dice Sutherland que la Iglesia Católica con los jesuitas valora mucho y utiliza el principio eterno que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Permítanme educar a un niño hasta los 12 años de edad, dicen los católicos, y él permanecerá católico para siempre. No es en balde, no es en vano que hay toda esta política. Interesante que el enemigo conoce mejor y lo aplica mejor Proverbios 22:6 que nosotros, los hijos de Dios. El sistema de educación papal, hermanos, es el que desde la Edad Media ha mantenido inclusive el otorgamiento de los títulos académicos. Sutherland nos cuenta: títulos académicos. Los cristianos deben sostener ante el mundo que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su Creador con ciertos derechos inalienables, entre los cuales están la vida, la libertad y la persecución de la felicidad. Pero el papado se opone a estas verdades y ha encontrado ser su herramienta más efectiva para vencer estos derechos inalienables: su sistema educativo, con sus cursos y sus títulos. Por otra parte, estos destruyen la libertad, la independencia y la originalidad de pensamiento, mientras que por otra parte desarrollan la distinción de clase, la aristocracia y el imperialismo. Hasta hay ya un movimiento de legislar que las universidades no estén otorgando tantos títulos, porque lo que se va buscando es un elitismo intelectual. Todo esto viene de Roma, el otorgamiento de títulos. Dice Sutherland: la Iglesia apostólica apóstata, para mantener a sus miembros sumisos a su voluntad en la enseñanza, vio necesario desarrollar un cartel educativo. Este monopolio educativo resultó ser eficaz y se consumó cuando adoptó el esquema pagano de cursos rígidos que conducen a grados académicos. Aparte de los 12 grados que tiene que cursar el hijo, luego, si quiere ser algo en la vida, debe de seguir más años para obtener un título. Bueno, dice que este monopolio educativo resultó ser eficaz y se consumó cuando adoptó el esquema pagano de cursos rígidos que conducen a grados académicos. Esta iglesia, dice, moldeó al cristianismo y al Espíritu de Dios lo sustituyó con el espíritu del paganismo. El papado fue el resultado de la combinación de la forma cristiana y de la vida pagana. Harman escribió acerca del sistema educativo de la iglesia apóstata y dice: el conferir títulos académicos fue iniciado por un papa. Estaba leyendo que Inocencio IV fue el primero que otorgó los títulos. Pero mire lo que dice Sutherland: el otorgamiento de títulos o grados no parece ser comprendido por aquellos educadores cristianos que se adhieren a la costumbre. Un grado o título es una señal o un sello de autoridad. En la iglesia cristiana, el conferir grados se originó por un papa como señal de su autoridad sobre el sistema educativo. Posiblemente alguien diga: bueno, pero ahora ya no los da el papa, ahora los del Estado. Los títulos los del Estado. Pero el currículo no ha cambiado. El currículo siempre es el mismo.
el enfoque siempre es el mismo. Bueno, el Papa Pablo VI reconoció que su orden jesuita estaba haciéndole bien su trabajo en todas partes. Mire lo que dice Pablo VI. Donde quiera, dice, que en la iglesia, incluso en los campos más difíciles o de primera línea, ha habido o hay confrontaciones, en los cruces de ideologías y en las trincheras sociales, entre las exigencias del hombre y mensaje cristiano, allí han estado y están los jesuitas. Lo admiten, ya no lo esconden. Bueno, Napoleón Bonaparte se enojó mucho con esta orden y dijo lo siguiente: los jesuitas, dijo, son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es el general de un ejército, no el mero abad de un monasterio. Y el objetivo de esta organización es poder en su más despótico ejercicio, poder absoluto, universal, poder para controlar el mundo bajo la voluntad de un solo hombre, el Papa Negro, superior general de los jesuitas. El jesuitismo, dijo Napoleón Bonaparte, es el más absoluto de los despotismos y a la vez es el más grandioso y enorme de los abusos. Hay gente que ha sido bien perspicaz y ha discernido la estrategia de los jesuitas, como lo hizo el segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, al decir: no me agrada la reaparición de los jesuitas. Si ha habido una corporación humana que merezca la condenación en la tierra y en el infierno, es esta sociedad de Loyola. Sin embargo, nuestro sistema de tolerancia religiosa nos obliga a ofrecerles asilo. Y entonces estamos viendo los resultados. Hermanos, nosotros predicamos el mensaje de los tres ángeles. Y el mensaje del segundo ángel dice: ¿qué cosa? Ha caído Babilonia. Los pioneros adventistas aplicaron ese mensaje a las iglesias que existían en el año de 1844. El movimiento adventista que surgió en esa ocasión consideraron que el ha caído Babilonia se le aplicaba a todas las iglesias protestantes. ¿Por qué razón? Porque no se unieron a los que estaban proclamando el clamor de medianoche. Dice Sutherland: las denominaciones protestantes no pudieron dar el mensaje del tercer ángel, un movimiento de reforma, el cual es una advertencia contra la bestia y su imagen, porque todavía estaban apegándose a aquellas doctrinas y aquellos principios de educación que en sí mismos conforman la bestia y su imagen. Es importante, dice Sutherland, que los jóvenes estudien seriamente las causas de la decadencia espiritual de estas iglesias en 1844. No sea, dice, que repitamos su historia y seamos desechados por el Espíritu de Dios y así perder nuestro lugar en el reino. Si los adventistas del séptimo día triunfan donde ellos fracasaron, debemos tener un sistema educativo que repudie aquellos principios que en sí mismo desarrollan la bestia y su imagen. Y estas cosas, dice Pablo, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. No pudieron dar el clamor de medianoche porque se aferraron al sistema de educación papal. Nosotros estamos por dar el fuerte pregón. Tampoco podremos dar el fuerte pregón si seguimos aferrados al mismo sistema. Bueno, dice la hermana Guay, ha quedado probado, dice, en el libro Conflicto Inminente, página 55, ha quedado probado, dice ella, cuánto favorecieron el éxito del papado los períodos de tinieblas intelectuales, aquellos cuando se levantó Lutero y Melanchthon. Pero también, dice ella, quedará demostrado que una época de grandes luces, como la de ahora, luces intelectuales, quedará demostrado que también esto es igualmente favorable para su triunfo del papado. En otro tiempo, dice, cuando los hombres no poseían la palabra de Dios ni conocían la verdad, sus ojos estaban vendados,
y miles cayeron en la red que no veían tendida ante sus pies. En esta generación son muchos aquellos cuyos ojos están ofuscados por el brillo de las especulaciones humanas, o sea, por la falsamente llamada ciencia. No alcanzan a ver la red y caen en ella tan fácilmente como si tuviesen los ojos vendados. Dios dispuso que las facultades intelectuales del hombre fuesen consideradas como don de su Creador y que fueran empleadas en provecho de la verdad y de la justicia. Pero cuando se fomente el orgullo y la ambición y los hombres exaltan sus propias teorías por encima de la palabra de Dios, entonces la inteligencia puede causar mayor perjuicio que la ignorancia. Por esto, la falsa ciencia de nuestros días, que mina la fe en este libro santo, la Biblia, preparará tan seguramente el camino para el triunfo del papado. Con su formalismo agradable, con el oscurantismo, lo preparó para su engrandecimiento en la Edad Media. Uno puede decir: oh, pero Sutherland está hablando de tiempos medievales. Sutherland está hablando de una época que ya es muy atrasada en la historia. Bueno, la sierva de Dios dice: si aquello, porque era atrasado, le ayudó al papado, lo que ahora está adelantado, con más razón, le va a ayudar. Hermanos, yo no estoy con este mensaje promoviendo el analfabetismo, ni matándole el deseo de superación a nadie. Lo que estoy aquí, número uno, denunciando el pecado, desenmascarando la mentira y proponer un plan que Dios tiene para contrarrestar la mentira. Y la hermana White dice que lo único que puede ayudarnos en esto es que implementemos la verdadera ciencia de la educación. No es otra cosa, hermanos, que preparar a nuestros hijos con el principal libro de texto, la palabra de Dios. La verdadera ciencia de la educación tampoco renuncia a adquirir otros conocimientos, pero involucra el preocuparnos por el desarrollo del carácter del alumno. Involucra el inclusive enseñarle algún oficio con el cual se pueda defender. Alguien dijo: la verdadera ciencia de la educación es la educación del asadón, burlonamente. Pero yo le aseguro que el que sabe manejar un asadón, cuando venga la persecución, podrá tener con más facilidad que comer que el que tiene un título. De manera que no se discrimina lo uno con lo otro. Ambas cosas son importantes. Adquiramos conocimiento, pero preocupémonos por el carácter. Preocupémonos porque las facultades físicas, morales, intelectuales se desarrollen armoniosamente. La verdadera ciencia de la educación, hermanos, es aquella que comienza en casa. Dice la mensajera del Señor en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 53. Ahora, dice, como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Yo le pedí a nuestra maestra de educación que elegimos recientemente que averiguara con el estado de Texas los requisitos para nosotros contrarrestar en cierta manera hasta donde se pueda, porque sabemos que llegará un momento en que ya no se podrá, pero que averiguara acerca de los requisitos que nos pudieran a nosotros permitir poner una escuela de nosotros, cristiana, donde los valores se los inculquemos, donde nuestros niños no solamente obtengan conocimientos académicos, sino que también se les enseñe la obra médico-misionera, donde se les enseñe la fisiología con todo lo que implica la reforma pro salud, donde se les enseñe un oficio, donde el niño no solamente aprenda cuestiones de aritmética, cuestiones de geología, de sociología, de lo que sea, donde también el niño aprenda a cultivar tomates, donde el niño también aprenda a hacer una milpa, donde el niño también aprenda a hacer un mueble como carpintero, donde el niño también aprenda a hacer pan. Un colegio, una escuela. Tal vez estoy soñando demasiado, pero vale la pena soñar porque Cristo puede hacer realidad los sueños. Y entonces la maestra Stephanie hizo una averiguación y encontró que los requisitos no están tan difíciles. Yo creo que ahora nosotros nos toca como iglesia hacer un plan a corto y mediano plazo. ¿Qué tan corto y qué tan mediano?
va a depender del interés de los padres. Por eso es que ahora a las 5 de la tarde yo estoy convocando a los padres para que juntos platiquemos y veamos qué podemos hacer por amor a nuestros hijos. Hermanos, la ciencia de la verdadera educación tenemos que comprenderla. No se trata solamente de comprarle libros y mandarlo a la escuela. Hermanos, ya dije todo lo que involucra y en esa debemos enfocarnos. Dice la mensajera del Señor en el libro La Educación, página 91, sabemos que hay escuelas que dan oportunidades para instruirse en las ciencias, pero queremos algo más que esto. Hermanos, ¿cuántos creen en el mensaje de los tres ángeles? ¿Ustedes creen que la educación va de la mano con el mensaje de los tres ángeles? Mire lo que dice la mensajera del Señor. La ciencia de la verdadera educación es la verdad. El mensaje del tercer ángel también es verdad. Así como la reforma pro salud no la hemos desligado del mensaje y la hemos abrazado y la proclamamos, hace falta que también la ciencia de la verdadera educación la mancomunemos y la llevemos adelante junto con el mensaje de los tres ángeles. Por eso quisiera ir terminando citando unas palabras que tienen una gran lección para nosotros. Y son las palabras que están en Mateo capítulo 2, versículo 14 y 15. Mateo capítulo 2, versículo 14 y 15. La palabra dice: y él, despertando, tomó de noche al niño. ¿Quién fue el que se despertó? José. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, ¿qué cosa? De Egipto llamé a mi hijo. ¿Dónde tiene usted a su hijo? ¿Dónde está su hijo? ¿Dónde está estudiando su hijo? ¿Quiénes lo están educando? Interesante que el Señor llama a su hijo de Egipto y lo lleva ya a un pueblito de Nazaret. Un pueblito que tenía mala fama porque la gente era muy violenta. Y allá él realizó todo su proceso educativo. Pregunto yo, ¿sabía leer Jesús? Sí, un día se acercó allí a la sinagoga un sábado y le dieron el rollo del profeta de Isaías y comenzó a leerles todo y les dijo, después esto se ha cumplido ahora que estoy aquí con ustedes. ¿Sabía leer? ¿Sabía escribir Jesús? Sí, un día, para que los que estaban acusando a una mujer pecadora se tranquilizaran, comenzó a escribir en tierra y cada uno miró que estaba escribiendo sus pecados y se fueron. Jesús sabía leer, Jesús sabía escribir, sabía de matemática Jesús. Por supuesto, un carpintero necesita de la matemática. ¿Dónde adquirió Jesús todos esos conocimientos? De Egipto llamé a mi hijo, dice Dios, porque en Egipto me lo iban a arruinar. Yo no iba a permitir que mi hijo estuviera en Egipto y que me lo educaran allí. Y en casa, su madre como maestra le comenzó a dar las lecciones. Y hasta los 12 años ella hizo muy bien su trabajo. Porque como Roma dice, denme un niño para educarlo hasta los 12 años y todo el tiempo será católico. María también hasta los 12 años educó muy bien a su hijo. Pero dice la mensajera del Señor que después de los 12 años el instructor de Jesús fue su Padre Celestial. Y dice la sierva del Señor que Jesús tenía una gran biblioteca para educarse. Dice ella que la biblioteca de Jesús era la biblioteca de las obras de Dios. La biblioteca de las obras de Dios. Dice que él pasaba tiempo contemplando la vida de las plantas. Biólogo. Dice que él pasaba tiempo contemplando la vida de los animales. Zoólogo. Dice que él pasaba tiempo contemplando la vida de los humanos.
antropólogo. No permitió Dios que su hijo quedara en Egipto. Dios sabía que le iban a arruinar su mente en Egipto. De Egipto llamé a mi hijo. Creo que nosotros necesitamos meditar un poquito más sobre el texto bíblico que dice: salid de ella, pueblo mío. Porque dice Sutherland que la iglesia que triunfa es aquella que rompe el yugo de la educación mundana y que desarrolla y practica los principios de la educación cristiana. ¿Queremos ser nosotros una iglesia que triunfa? Hermanos, aquí está. Yo quisiera en esta hora, hermanos, terminar diciéndoles aquellas palabras, y por cuestión de tiempo se las voy a decir así, parafraseadas. Cuando se acercó Moisés a donde Faraón y le dice: dice Dios que dejes salir a mi pueblo. Y Faraón, que no era otro que el diablo en él, dijo: ¿y quiénes son los que van a ir? Dijo Moisés: todos, nuestras vacas, nuestros niños, todos nosotros, nuestras mujeres. Y dice que Faraón le dijo: ¿cómo se les ocurre llevar a los niños? Váyanse solo ustedes los hombres. El diablo se quería quedar con los niños. Y Moisés dijo: no, Dios dice que todos tenemos que salir de aquí. Hermanos queridos, muchos de nosotros hablamos de salir de Babilonia y hasta nos jactamos de que ya salimos, pero mentiras, nuestros hijos todavía están allá. Nuestros hijos los está educando Babilonia. Y deberíamos ahora pensar si esta salida debería de ser solo de mí como padre o también mis hijos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos dos alternativas, dos opciones que por hoy están viables para contrarrestar todas estas leyes de educación papal que van encaminadas a la estrategia de tomar control de los niños. Y las dos opciones que nosotros tenemos es hacer lo que hizo María. ¿Cómo se llamaba la escuela de Jesús? A ver, ¿cómo se llamaba la escuela de Jesús? Homeschool. Jesús estudió en homeschool y todos los conocimientos que adquirió los adquirió en homeschool. Y si nosotros decimos que somos sus seguidores, ya deberíamos ir haciendo que nuestros hijos sigan las pisadas de Jesús, hasta en eso, en la parte educativa. A María nadie le acreditó su escuela. A María no le preocupó que su escuela fuera acreditada. A ella lo que le preocupó es ser la maestra para su hijo conforme a la voluntad de Dios. Nadie le contó los créditos a Cristo. Los créditos no importaron en la educación de Cristo. Llevamos su nombre, nos llamamos cristianos. Pongamos atención a esos detalles. Muchos prefieren tener en las escuelas del papado a sus hijos solo porque están bien acreditadas o cuentan los créditos. Si tan solo dedicaras tiempo a leer sobre los créditos y las acreditaciones, mirarás que es otra falacia y otra estrategia más del nuevo orden mundial. Hermanos, posiblemente este tema sea muy controversial, pero creo que es mi deber como pastor decirle al pueblo de que hay que reprender el pecado, que hay que desenmascarar el engaño y hay que seguir el plan de Dios. La otra alternativa que tenemos es la de poner nosotros nuestra propia escuela, con más requisitos para cumplir, con más dinero para invertir, pero todo lo que sea por nuestros hijos vale la pena. Por eso esta tarde a las 5, todos los padres que tengan interés en sus hijos, ya sea para ponerlos en un programa de homeschool para contrarrestar estas leyes o que deseen implementar una escuela, platiquemos, hermanos, platiquemos. Tal vez para algunos ya llegó muy tarde esto. En mi caso, mis hijas ya están grandes, pero muchos aquí tienen niños
que están en la edad de kinder a high school y todavía pueden hacer algo por ellos. El Señor en su misericordia les está mostrando una alternativa. Es mi deseo y oración, mis hermanos, que si Dios dijo: de Egipto llamé a mi hijo, es mi deseo y oración que también usted llame de Egipto a su hijo. Que Dios les bendiga. Vamos a rodearnos para orar. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque tu pueblo no está en tinieblas. Tu pueblo, Señor, luz le es revelada para que no sea engañado. Señor, nosotros ahora lamentamos de que cuando se dio el clamor de medianoche, muchas iglesias cayeron debido a que se aferraron a su sistema de educación papal. Lamentamos, Señor, pero vemos, Señor, que estamos a punto de dar el fuerte pregón ahora y el patrón sigue siendo el mismo. ¿Cómo, Padre, deshacernos de este patrón? ¿Cómo en alguna manera encontrar de todo lo malo lo menos malo? Oh Señor, aquí están los corderitos del rebaño. Aquí están los niños y niñas que hasta high school son un potencial en su mente para meterles la teoría de la evolución, para meterles tantas cosas en contra de la palabra de Dios. ¿Cuántos padres inclusive un día fueron aquí buenos hijos tuyos y llegando a la universidad les lavaron el cerebro y les dijeron que Dios no existe? Oh Padre, qué lamentable ha sido esto. Te rogamos, Señor, que nos des sabiduría, que nos alumbres el camino, que nos des los recursos y que nos digas cómo hay que hacer. Los tiempos han cambiado, pero el diablo es el mismo. Pedimos, Señor, que nos des sabiduría para contrarrestar las estrategias del diablo. Tu palabra dice que huyamos de esta perversa generación. Padre, enséñanos, alúmbranos, ábrenos los ojos e indícanos la manera correcta de hacerlo. Bendice a este pueblo que vino ahora y que podamos todos comprometidos ser fieles a ti y nunca a ningún sistema ni de educación ni religioso que vaya contra tu palabra. Señor, permítenos que podamos ser del pueblo que dará el fuerte pregón. Bendice a nuestros hijos, ayúdanos, Señor, a poder sacarlos de todo el engaño y de toda la estrategia que el enemigo pueda tenderles. Gracias, Padre, por hablarnos, por iluminarnos y de antemano por señalarnos el camino. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.